¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la semana 15 del curso de geometría, la tarea domiciliaria, ¿no? El tema es puntos notables 1. Muy bien, entonces, sin más que decir, comenzamos. Tenemos acá entonces el problema 1 nos dice, en el gráfico ABCD es un rectángulo. Si T es punto de tangencia y BQ vale 2 raíz cuadrada de 17, nos piden calcular el valor de BC. Ya, veamos. Bueno, acá nos dan como dato que BQ, todo esto de acá, vale, según dato del problema, 2 raíz cuadrada de 17, ¿no? Eso me dice el problema. Entonces me piden calcular el valor de BC. Bueno, observamos que en la figura tenemos lo siguiente. Tenemos que el centro de esa semicircunferencia, la semicircunferencia ATD, esta circunferencia de acá, semicircunferencia, perdón, su centro se encuentra sobre el lado AD. Quiere decir entonces que el lado AD va a ser el diámetro. El lado AD va a ser el diámetro. Si el lado AD es el diámetro y T es punto de tangencia, entonces esto va a ser de manera perpendicular, ¿no es cierto? Cae acá de manera perpendicular sobre el punto de tangencia, ¿no? Sobre TC. Sobre BTC es lo que tendríamos, ¿no? Entonces, podemos observar que BT y TC son iguales, son iguales. Entonces vamos a colocarlo por acá. Por acá tenemos entonces BT y por acá tenemos TC, pues no. Estos dos van a ser iguales. Son iguales, vamos a colocarle un valor de 2A y por acá un valor de 2A. Entonces, al ser iguales, T vendría a ser punto medio del segmento BC, ¿ok? Al ser iguales, T vendría a ser punto medio del segmento TC. Nuevamente, vamos a colocarle acá, van a ser iguales. Acá le voy a colocar un 2A y por acá le voy a colocar un 2A, ¿sí? Ahora, ¿qué más voy a hacer acá? Este segmento BQ voy a prolongar. Voy a prolongar este segmento BQ. Vamos a prolongarlo por acá. Hasta acá tendríamos, ¿no? Y voy a cerrar con la diagonal de esa figura, pues, ¿no? Voy a cerrar con la diagonal. Tendríamos entonces este segmento de acá, desde B hasta D. Voy a cerrar ahí. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que puedo observar acá, no? ¿Qué me doy cuenta de esta figura? ¿Qué me doy cuenta? Observo que al momento de trazar la diagonal, ¿no? Al momento de trazar la diagonal, recordar que la intersección de las diagonales en un rectángulo van a ser iguales. ¿Qué significa eso? Significa entonces que esta longitud de acá que estoy señalando con naranja, va a ser igual a esta otra longitud. Van a ser iguales. Y si son iguales, quiere decir que este punto de acá, que voy a marcar con rojo, este punto de acá, este puntito de acá, también es punto medio. Vamos a llamarle punto medio P. Entonces, si T es punto medio, TD es mediana, P es punto medio, PC es mediana, y las medianas están intersectando acá, en Q. Entonces, Q va a ser la intersección de mis medianas. Por lo tanto, si Q es la intersección de mis medianas, quiere decir que BQ y su prolongación, vamos a colocarle esta acá, vamos a llamarlo H, BH también es mediana. Entonces, si BH también es mediana, como todo CD mide 2A, como todo CD mide 2A, entonces voy a tener que esto de acá y esto de acá, cada uno de estos segmentos va a ser ¿cuánto? Va a ser A y A. Pero las longitudes son irrelevantes, ¿no? Las longitudes son irrelevantes. Bueno, tampoco tanto, porque si Q es intersección de medianas, estoy hablando entonces del baricentro, ¿no? Y recordar que en un triángulo la relación de la intersección en el baricentro es de 1 a 2. Entonces, si acá yo tengo 2 raíz de 17, acá tengo entonces raíz cuadrada de 17. Pues no, esto de acá vendría a ser raíz cuadrada de 17. Acá. Este segmento entonces me diría 2 raíz cuadrada de 17. Muy bien, listo. Ahora sí,
Con eso entonces el problema ya está casi listo. Observamos el triángulo BCH, observamos el triángulo BCH. En el triángulo BCH observo que los ángulos están en relación de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Entonces quiere decir que la hipotenusa, que en este caso sería BH, sería A multiplicado por la raíz de 3. Vamos a colocarlo acá entonces. Tenemos acá que BP, no, así nada más tendríamos entonces que A multiplicado por la raíz de 3 va a ser igual a 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 17. Entonces acá, uy, perdón, acá esto, y ahora sí. A multiplicado por la raíz cuadrada de 3 va a ser igual a ¿cuánto? A 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 17. Entonces acá, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos lo siguiente, pues, ¿no? Tendríamos lo siguiente. A ver, A, cuidado acá. Observe mal, es de 1 a 4 la relación, ¿no? De 1 a 4. Entonces acá tendríamos 4 al cuadrado de 16 más 1, 17, ¿no? Entonces acá tendríamos A raíz cuadrada de 17. Perdón, acá tendríamos entonces A por la raíz cuadrada de 17 igual a 3 raíz cuadrada de 17. Ahora sí, se va la raíz cuadrada de 17 y me quedaría entonces que el valor de A es igual a 3. Pero a mí no me piden A igual a 3, me piden el valor de BC. Pero observo que BC es igual a 4 veces A. O sea, quiere decir 4 multiplicado por 3 y esto me da 12. Esa sería entonces la respuesta para el problema 1. Alternativa correcta, letra D. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Problema 2 nos dice, en un triángulo ABC, en la región anterior, dice, se ubica el punto P. Bueno, es la región interior, pues, ¿no? Vamos a dibujar por acá un triangulito. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a cambiar el color por acá. El triángulo lo voy a hacer de blanco y todos los trazos que haga dentro del triángulo van a ser de otro color, pues, ¿no? Por acá. No necesariamente isósceles, ¿no? No necesariamente isósceles. Vamos a colocar por acá. Vamos por acá. Listo, vamos a dejarlo así. No necesariamente isósceles. Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo nosotros entonces. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a ubicar por acá. Ya. A ver. Voy a hacer el gráfico mejor, chicos, y regresamos, ¿sí? Muy bien, acá está. Nos dice, ¿no? En un triángulo ABC, vamos a colocar entonces por acá los valores. Tenemos A, B y C. En la región interior se ubica el punto P. Bueno, voy a ubicar a P por acá. Por acá voy a ubicar a P. Nos dicen tal que la medida del ángulo ABP, ABP, ok, entonces tengo que cerrar acá, esto, muy bien, ABP es igual a la medida de PAC, entonces cierro acá también, tengo que cerrar acá, listo, ahora sí, a ver, la medida de ABP y PAC vale 30, entonces quiere decir que todo este ángulo de acá vale 30 y PAC, todo este ángulo de acá también vale 30. La medida de PBC vale 10, entonces esto de acá vale 10, ¿no? Esto de acá vale 10. Calcule la medida del ángulo PCB. Ah, ok, entonces voy a cerrar acá. Cierro acá, ¿no? Por acá. Listo, nos piden entonces la medida del ángulo PCB, nos están pidiendo esta medida de acá, de este ángulo, ¿no? Nos están pidiendo esta medida de acá. Esto va a ser mi X. X grado, vamos a colocarle, ¿no? Ya está. Además, nos dan como dato que AB es igual a BC. Al final sí era isósceles, ¿no? Al final sí era isósceles. Por apuro lo borré. Ya. Acá entonces nos dicen que esto es isósceles. Entonces acá tenemos, vamos a colocarle 3 puntitos acá y 3 puntitos acá. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer acá entonces, no? ¿Qué podríamos hacer para resolver este problema, pues, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para resolver este problema? A ver, veamos. Mm, a ver, nos dice que se ubica el punto P, P a C, ya. Entonces acá voy a trazar una altura. Voy a trazar una altura, a ver,
me va a ayudar en algo, pues no, me va a ayudar en algo esa altura, vamos a trazarlo por acá, voy a trazar una altura por acá, listo, acá, acá trazo una altura, ¿está bien? Entonces recordar que por ser altura esto tiene que ser ángulo de 90. Entonces, si esto vale 90, tendríamos 30. Este ángulo de acá estaría valiendo entonces 60, pues, ¿no? Este ángulo de acá estaría valiendo 60. Ahora, ¿por qué tracé la altura? Porque es recomendable trazar la altura en un triángulo isósceles, ya que en un triángulo isósceles la altura es altura, mediana y bisectriz. Entonces, por ser mediana, quiere decir entonces que este segmento de acá va a ser igual a este segmento de acá, pues, ¿no? Vamos a tener estos dos segmentos que van a ser iguales. A su vez, va a ser bisectriz. Entonces, como es bisectriz, ¿qué me quedaría? Me quedaría entonces que si todo esto vale 30, todo esto vale 10, entonces cada ángulo vale, en total sería 40, ¿no? Cada ángulo sería 20 y 20. Entonces, quiere decir que este ángulo de acá, que estoy señalando con naranja, vale 20 y este ángulo de acá, que estoy señalando con naranja, vale 20. Eso es lo que me quedaría, pues, ¿no? Ahora, si acá tengo 20 y acá tengo 60, ¿no es cierto? Este ángulo de acá, entonces vale 40, 40. Ahora, puedo hacer el siguiente trazo también, ¿no? Puedo hacer el siguiente trazo, puedo trazar por acá, puedo trazar por acá, ¿no? Listo, puedo trazar de esa manera, pues, ¿no? Acá corrección, corrección acá. Vamos a corregir, este ángulo vale 10, este ángulo vale 10, no vale 20. Por acá, este ángulo vale 10. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos observar acá? Ya, por opuestos por el vértice, observo que este ángulo de acá vale 60, pues no, este ángulo de acá vale 60. Ahora, estos segmentos también van a ser iguales. Estos segmentos de acá, este segmento de acá, con este segmento de acá, también van a ser iguales. Entonces, como son iguales, quiere decir que este ángulo de acá vale 60 y este ángulo de acá vale 60. Con ese problema ya está resuelto, ¿no? Miren, voy a colocarle acá, vamos a colocarle la letra H, acá, vamos a colocarle la letra H. Observemos el triángulo BHC, el triángulo BHC. Entonces, vamos a poder observar que P es incentro. P es incentro. Recordar que el incentro es la intersección. Recordar que el incentro es la intersección de las bisectrices. Y acá tengo, ¿no? Bisectriz acá, 60-60, bisectriz acá, 10-10. Entonces acá, este ángulo también tendría que ser bisectriz. Le voy a llamar X. Entonces acá, P es incentro del triángulo HBC. Del triángulo HBC. ¿Listo? Entonces, sumamos, pues, ¿no? Ya tenemos las medidas internas. Sumamos, pero no es necesario tampoco hacer tanto cálculo, porque esto de acá, como es un triángulo isósceles, el triángulo ABC, quiere decir que el ángulo, ¿no? Vamos a colocarle acá la medida del ángulo HCB tiene que ser igual a la medida del ángulo HAB. Entonces quiere decir que 2x tiene que ser igual a 40. Por lo tanto, el valor de x, perdón, por lo tanto el valor de x tiene que ser igual a 20, pues, ¿no? El valor de x tiene que ser igual a 20. Y esa sería entonces la respuesta para el problema 2. Alternativa correcta, letra D. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Problema 3 nos dice un triángulo rectángulo ABC recto en B. Entonces por acá tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en B. Ahí está. De incentro I y excentro E. Entonces vamos a ubicar por acá el incentro y el excentro, ¿no? El incentro y el excentro, recordar que son colineales. Entonces acá, si yo trazo esta línea, más o menos por acá, ¿no? Voy a ubicar por acá entonces al incentro, aproximadamente, ¿no? Claro está, no va a estar de manera exacta ahí. Y voy a ubicar al excentro por acá. Me dice, y el centro relativo a BC. Entonces está bien, acá este es el excentro E.
Si la medida de AC es igual a IE, a ver, vamos a ver entonces esa medida, vamos a tacharlo por acá. Me dicen, ¿no? La medida de AC, o sea, quiere decir que este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Ya, vamos a acomodarlo, ya. Listo, entonces nos dicen que esos segmentos van a ser iguales, ¿no? Al segmento IE, por acá. Calcula la medida del ángulo BCA. Muy bien, perfecto. Entonces por acá tenemos esto y por acá esto de acá. Listo, nos piden entonces la medida del ángulo BCA, o sea, quiere decir este es ángulo que voy a marcar con X, ¿ok? Este ángulo de acá que estoy marcando con rojo va a ser el ángulo que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá en este problema? A ver, vamos a aprovechar la siguiente propiedad, ¿no? Voy a completar por acá la figura, ¿no? Voy a completar por acá la figura. Completo por acá, ¿no? Y completamos por acá. Listo. Entonces, voy a aprovechar la siguiente propiedad que me dice lo siguiente, ¿no? Si yo uno, por ejemplo, este vértice y con este vértice C, ¿no? Y C con este centro, el ángulo que se va a formar es un ángulo de 90 grados. O sea, este ángulo de acá vale 90 grados, ¿sí? Esto de acá vale 90 grados. Ahora, este ángulo de acá, como esto es un incentro, estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Mm, a ver, vamos a analizar un poco este problema. A ver, vamos a ver un poco. Ya, vamos a completar ángulos. Pues no vamos a completar ángulos. A ver, este ángulo entonces acá va a ser alfa. Este ángulo de ahí va a ser alfa. Este ángulo también va a ser alfa. Voy a unir el incentro, ¿no? Voy a unir el incentro. Voy a unir el incentro por acá. Entonces, si yo uno ve, por ejemplo, con el incentro, como ese incentro recuerda intersección de bisectrices, quiere decir que este ángulo de acá vale 45 grados y este ángulo de acá vale 45 grados, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Entonces, completando, este ángulo de acá sería ¿cuánto? Sería entonces 45 menos alfa, ¿no? Este ángulo sería 45 menos alfa y este ángulo de acá también sería 45 menos alfa. Porque claro, todo sería 90 menos 2 alfa, pues, ¿no? 90 menos 2 alfa. Muy bien. Entonces, ¿qué más puedo observar acá? Ya, me doy cuenta, mira por favor acá el triángulo A y C, en el triángulo A y C, en el triángulo A y C, si yo sumo alfa más 45 menos alfa, me tiene que dar el opuesto, el exterior a ello, ¿no? Entonces sería este ángulo de acá. ¿Este ángulo cuánto vale? Este ángulo vale 45. Este ángulo vale 45. Entonces, si este ángulo vale 45, estoy frente a un triángulo. El triángulo IS es un triángulo isósceles. El triángulo IS es un triángulo isósceles. O sea, quiere decir que si esto mide 3 puntos, esto de acá también va a medir 3 puntos. ¿Y qué es lo que hago entonces en un triángulo isósceles? Trazar la altura, ¿no? Es la recomendación, trazar la altura. Ahí está. Voy a trazar la altura. Y la altura es mediana y bisectriz, o sea, quiere decir que esto es 90. Y si calculo sus longitudes, voy a tener que esta medida de acá es igual a esta medida de acá y de manera similar a esta medida de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, es de 90 propiedades. La mediana es igual a las otras dos longitudes. Entonces, por ejemplo, si esto vale A, esto vale A, esto de aquí también vale A. Entonces, si tenemos que IE vale dos veces A, quiere decir entonces que AC, todo esto de acá, también tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser dos veces A. Eso es lo que nos quedaría, pues, ¿no? Eso es lo que nos quedaría. Y me doy cuenta entonces que el triángulo A, vamos a colocarle acá P, vamos a colocarle por acá este punto, el punto P, me doy cuenta que en el triángulo APC, ¿ok? El triángulo APC es un notable de ¿cuánto? De 30 y 60. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el doble de este cateto, ¿no? Entonces quiere decir que este ángulo alfa
vale ¿cuánto? Este ángulo alfa vale 30 grados. Este ángulo alfa vale 30 grados. ¿Sí? Listo, ahora sí. Entonces, a nosotros nos están pidiendo 45 menos 2 alfa, pues no, nos piden 45 menos 2 alfa. Recordar que a nosotros nos pedían el valor de x, y el valor de x, según lo que hemos visto, es 90 menos 2 veces alfa. Pero alfa vale 30, entonces x sería 90 menos 60, y de acá obtenemos que el valor de x vale 30. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema 3. Alternativa correcta, letra D. Pasamos al siguiente problema, chicos. Problema 4, entonces. Problema 4 nos dice, se traza en un triángulo rectángulo ABC recto en A. Vamos a graficar entonces por acá. Vamos a graficar entonces nuestro triángulo rectángulo. A ver, vamos a colocar por acá, por acá, por acá y por acá. Ahí está entonces nuestro triángulo, ¿no? Entonces, perdón, nos dice, ¿no? En un triángulo ABC recto en A. Entonces voy a colocarle por acá el valor de A, acá el valor de B y por acá el valor de C. Muy bien, nos dicen donde AB vale 8. Entonces vamos a trazar acá su longitud de AB, que vale 8, ¿no? Bueno, con naranja mejor, para que se pueda diferenciar, pues, ¿no? Vamos a colocar por acá el valor de AB, que vale 8. Listo, esto de acá entonces vale 8. Listo. Se traza la mediana, nos dicen, se traza la mediana BD. Ah, perfecto. Entonces vamos a trazar la mediana BD por acá. Listo, por acá trazamos la mediana, ¿no? Entonces, como es mediana, quiere decir que estos segmentos de acá van a ser iguales, ¿no? Este segmento de acá va a ser igual a este segmento de acá. Listo, por ser mediana. Y recordar que eso tiene su nombre, ¿no? BD dice. Entonces quiere decir que la parte final de la mediana tiene que ser D. Ahí está, BD. Tal que la medida de ABD es igual a 45 más la medida de BCA. Ok. Entonces, vamos a suponer que la medida de BCA sea, vamos a llamarle, nos dicen la mitad, entonces acá le voy a colocar 2 alfa para no trabajar con fracción. Esto de acá va a ser 2 alfa. Entonces, ABD es 45 más la mitad de BCA. O sea, esto de acá es 45 más alfa. Esto de acá sería 45 más alfa. Por cuestiones de espacio, lo voy a colocar afuera. Acá. Esto sería entonces 45 más alfa. Nos piden calcular entonces la longitud de BC. Ah, ok. Nos piden calcular entonces BC. Ya. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Em, Tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, voy a trazar la mediana para este triángulo rectángulo. Y miren lo que va a pasar acá. Cuando yo trazo la mediana para un triángulo rectángulo, aquí por ejemplo, entonces recordar, ¿no? Si es mediana, quiere decir que este segmento de acá va a ser igual a este segmento de acá y va a ser igual a esta mediana que he trazado yo, pues, ¿no? Va a ser igual a esta mediana que he trazado yo. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, que esto sea M y esto de acá sea M. Y sabemos que vamos a colocarle acá H. AH también vale M, ¿no? Eso lo vamos a tener ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que esto vale 45 más alfa, tengo la mediana, entonces voy a trazar la tercera mediana. Voy a trazar la tercera mediana, lo voy a trazar por acá. De este punto entonces a este punto de acá. Entonces, al yo trazar la tercera mediana, quiere decir que esta longitud de acá y esta longitud de acá tienen que ser iguales, pues, ¿no? Entonces esto de acá, por ejemplo, va a ser 4 y esto de acá también va a ser 4. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué más puedo observar acá? Pues, ¿no? Acá hay un tema ya, es un tema ya de jugar con los ángulos. Ahora, como esto de acá, como AH es igual a HC, entonces tendríamos que este ángulo, por ejemplo, este ángulo de acá sería 2 alfa, pues, ¿no?
este ángulo de acá también sería 2 alfa. Sería un triángulo isósceles. Sería un triángulo isósceles. Ahora, ¿qué más? Si esto es alfa más 45 en el triángulo ABD, si esto es alfa más 45, entonces este ángulo que vemos acá tendría que ser 45 menos alfa, pues, ¿no? Para que sume el 90. Para que sume el 90. 45 menos alfa. Mm, ¿Qué más puedo obtener acá? Ya, 45 menos alfa, 45 menos alfa. Ah, ok. Entonces este ángulo de acá, el opuesto exterior a ellos, vale entonces 45 más alfa, pues, ¿no? Ahí está, vale 45 más alfa. ¿Cómo así, profe? Es porque este ángulo más este ángulo me da el opuesto a ellos, o sea, este ángulo de acá, este ángulo de acá. Y si observo, esto vale 45 más alfa, 45 más alfa. Este triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? No se ve bien, el gráfico no ayuda mucho, pero es un triángulo isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, si esto vale 8, esto de acá también vale entonces 8. Este segmento de acá también vale 8. Entonces, como este segmento vale 8 y este punto que estoy señalando acá es baricentro. ¿Por qué baricentro? Porque es intersección de las medianas. Entonces, vuelvo a repetir, este segmento de acá vale 8, ¿no? Y como este punto es baricentro, intersección de medianas, este segmento vale 4. Este segmento de acá vale 4. Y como les comenté, esto es isósceles con el lado AH es igual al lado HC, sus longitudes van a ser iguales. Entonces quiere decir que M vale 8 y esto de acá también valdría 8. Entonces de acá nos estaría quedando que la longitud de BC sería igual a cuánto. A ver, vamos a ver. Ah, perdón. Eso sería 8 más 4, 12, ¿no? Entonces esto de acá no valdría 8, valdría 12. Vamos a corregir acá. Esto entonces vale 12 y esto de acá vale 12. Entonces la longitud de BC sería 24. Y esa sería entonces nuestra respuesta para el problema 4. Alternativa correcta, letra E. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Muy bien, vamos entonces ahora con el problema 5. Nos dice en un rectángulo ABCD, vamos a ubicar entonces el rectángulo por acá más o menos. Listo, acá está. ¿Qué nos dice el problema? En el rectángulo ABCD se ubican los puntos P y Q en BC y en la prolongación de PD. Ah, ok. Entonces voy a hacer por acá A, B, C y D. Ok, lo voy a hacer por acá. Me dicen que P está ubicado en BC. Entonces P lo voy a ubicar más o menos por acá. Por acá voy a ubicar P y en la prolongación de PD, o sea, por acá, yo prolongo esto, se va a encontrar Q. Entonces Q más o menos va a estar por acá. Por acá va a estar Q. ¿Qué más nos dice? Si la medida de BC es 2 veces la medida de AB, ok, la medida de BC es 2 veces la medida de AB, ya, dato importante, por acá lo coloco, entonces tendríamos que BC es igual a 2 veces la medida de AB. ¿Qué nos dice? La medida de CPD es igual a 75. CPD, o sea, este ángulo de acá, vale 75. Y la medida de DAQ vale 30 grados. Entonces acá trazamos, ¿no? Acá unimos. Listo. Ahora sí. Entonces, esto de acá vale 30 grados. Esto de acá vale 30 grados. Calcula la medida del ángulo AQB. AQB. Ah, caramba. AQ, AQB dice, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a trazar entonces acá, perdón. Trazamos entonces acá el segmento BQ. Vamos a trazar por acá el segmento BQ entonces. A ver, acá está, ¿no? Listo, trazamos entonces este segmento de acá. Y a nosotros nos están pidiendo calcular la medida de AQB. Entonces, AQB sería este ángulo que se encuentra por acá. Le vamos a llamar X. Esto de acá sería entonces el ángulo que nosotros queremos calcular, el ángulo AQB. Ahora, vamos a observar algo.
Si logramos demostrar que el ángulo AQP, o sea, el ángulo que se encuentra por acá, es 45, el problema ya está resuelto, ¿no? Porque nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a tener acá un triángulo, voy a colocar por acá un triángulo, por acá y por acá. Voy a trazar las bisectrices exteriores, trazo la bisectriz exterior por acá, trazo la otra bisectriz exterior por acá y, bueno, lo de acá también sería bisectriz, pues, ¿no? Esto de acá también sería bisectriz, caería en ese punto. Si yo conozco, por ejemplo, si esto es bisectriz, o sea, esto es alfa, alfa, y esto es beta, y esto es beta, por ejemplo, si yo tengo este ángulo de acá, que es el ángulo X, voy a llamarle X, entonces este ángulo que está acá, este de acá, es el ángulo 90 menos X medios. Entonces por eso voy a tratar de demostrar que este ángulo de acá es 45, ¿no? Y ya van a ver el por qué, ya van a ver por qué. Entonces, tenemos acá lo siguiente. A ver, tenemos que el segmento BC es el doble del segmento AB. Entonces voy a aprovechar y voy a trazar por acá de manera directa desde D hasta este punto, hasta el punto medio. ¿Está bien? Voy a trazar el punto medio. ¿Qué tendría con eso, no? ¿Qué podría conseguir? Con eso voy a obtener que este segmento de acá, este segmento de acá, este segmento de acá, vamos a marcarlo, no sé por qué no me deja. Ya, ok. Este segmento de acá y este segmento de acá van a ser iguales, ¿ok? Estoy trazando el punto medio, o sea, esto de acá es A y por ejemplo esto de acá es A. Ahora, como indiqué, por dato de problema también, nos dicen que BC es el doble de AB, o sea, si esto es 2A, esto también es A. Y si esto también es A, quiere decir que este segmento de aquí también vale ¿cuánto? También vale A, ¿ok? Este segmento también vale A. Entonces, si esto vale A, acá yo voy a tener este ángulo de acá, que vale 45, y este ángulo de acá ya sabemos que vale 15, ¿no? Ya sabemos que vale 15 completando los ángulos y este ángulo de acá estaría valiendo 30. ¿Está bien? Ese ángulo de ahí estaría valiendo 30. Esto de acá, 90, 90 acá también 90. Entonces, ¿qué más podríamos hacer aquí en esta parte, ¿no? ¿Qué podríamos buscar? Mm, Tal vez podríamos... em, A ver, ¿cómo podríamos terminar este problema? Pues, ¿no? Si queremos llegar justamente a la parte inferior a la QB, podríamos trabajar entonces, ok, podríamos prolongar acá, pues, ¿no? Vamos a acomodar esto que ha quedado un poco chueco. Ahí está, listo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a prolongar este segmento de acá, y voy a hacer que caiga acá, ¿ok? Que corte. Entonces, por ser un rectángulo, esto vale 90, este ángulo de acá también vale 90. Y por opuesto por el vértice, este ángulo de acá vale 15, este ángulo de acá vale 15. Ahora, este ángulo de acá, vamos a señalarlo, este ángulo de acá, ¿cuánto estaría valiendo? Estaría 30 más 90, ¿no? O sea, sería 120. Y simplemente completando el triángulo tendríamos 120 más 15, 135 para 180, entonces este ángulo de acá, entonces, ¿cuánto vale? Este ángulo de acá efectivamente vale 45. Ahora sí. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué querías demostrar que ese ángulo era 45, Jackie? Sencillo. Voy a trazar acá, voy a trazar acá el siguiente segmento. Voy a trazar por acá el siguiente segmento. Esto lo voy a trazar por acá. ¿Ok? Voy a trazar por acá el siguiente segmento. Y también voy a unir formando otro 45 por acá. Voy a unir formando otro 45 por acá. Entonces,
Prolongamos el segmento BA. Vamos a prolongar el segmento BA. Por acá prolongamos el segmento BA. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Observen, por favor, este triángulo que voy a resaltar. Observen este triángulo que voy a resaltar. Vamos a ver. Este triángulo de acá, ¿no? Que estoy resaltando con amarillo, aunque no se ve muy bien, vamos a utilizar mejor otro color. Vamos a acomodar esto. Hemos unido acá también, pues, ¿no? Hemos unido acá. Ya. Observen entonces este triángulo que mejor voy a marcar con azulito, pues. ¿Ya? Miren, ¿ah? Esto de acá y esto de acá, ¿no? Este ángulo tenemos que vale 90. Ahora, como este ángulo vale 90, observamos, ¿no? Que el ángulo que se encuentra en la parte de abajo es un ángulo de 45. Vuelvo a repetir, miren, tenemos acá nuestro triángulo, ¿no? Hemos unido este segmento, esto de acá vale 90 y este ángulo de acá, ¿no? Desde acá hasta acá, vale 45. Esto vale 45. Entonces, ¿qué puedo conseguir con eso, no? Quiere decir entonces que esto de acá es bisectriz, esto de acá es bisectriz y de acá hasta acá también entonces es una bisectriz. Perfecto, entonces, si eso que estamos viendo es bisectriz, podríamos simplemente completar nada más los ángulos, pues, ¿no? Podríamos completar nada más los ángulos. Vamos a completar entonces ángulos por acá. Completamos, tenemos que este ángulo entonces, ¿cuánto estaría valiendo? Estaría valiendo 75, ¿no? Este ángulo estaría valiendo 75. Como esto es bisectriz, ese ángulo entonces vale 45 y este ángulo de acá también vale 45, pues, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos obtener acá? A ver, ese ángulo de acá, este ángulo que tenemos acá, estaría valiendo 75, pues, ¿no? Este ángulo de acá estaría valiendo 75, porque si prolongamos, vamos a prolongar acá, ahí está, si prolongamos, vamos a acomodar esto. Listo, ahora sí. Entonces, estos dos ángulos que tenemos acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, tienen que ser, perdón, es bisectriz, ¿no es cierto? Entonces, todo este ángulo de acá y todo este ángulo de acá tienen que ser lo mismo, pues, ¿no? Tienen que ser el mismo ángulo. Para ello, vamos a aprovechar y nos damos cuenta que este ángulo también vale entonces 45, ¿no? Vamos a aprovechar este segmento. Entonces esto de acá tendría que ser 90. Vamos a acomodar por acá. Esto vale 45. Esto tendría que ser 90. Por ende, esto también tendría que ser 90. Este ángulo de acá vale 45. Y este ángulo de acá entonces, este ángulo de acá estaría valiendo entonces 45. Como esto de acá vale 90, podemos observar que todo este ángulo, entonces, todo este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Vale 75, pues, ¿no? Y justamente con eso ya completamos la figura, porque es el triángulo que estábamos buscando, pues, ¿no? El triángulo que estábamos buscando. Miren, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Entonces, donde tengo 75, X y 90. Con eso entonces el problema queda resuelto, pues, ¿no? El problema queda resuelto. Tendríamos entonces que X más 75 es igual a ¿cuánto? Es igual a 90. Por lo tanto, voy a tener que el valor de x es igual a ¿cuánto? El valor de x es igual a 15. Con eso entonces queda resuelto el problema 5, alternativa correcta, letra E, enano. Muy bien, pasamos entonces chicos al siguiente problema. Problema 6 entonces nos dice, en un triángulo rectángulo ABC, el inradio recto en B mide 2, ok, nos hablan de un inradio, entonces tiene que haber una circunferencia inscrita y el radio relativo a la hipotenusa, que vamos a hacerle radio por acá, nos dicen que mide 15. Ya, vamos a ver entonces. Colocamos los datos por acá. Tenemos el triángulo ABC, este es el triángulo A, B y C. Nos dicen que su inradio mide 2 unidades. Vamos a colocar por acá entonces el inradio de este triángulo que sería acá, ¿no? 2 unidades nos dicen que es el inradio.
y el exradio relativo a la hipotenusa nos dicen que mide 15 unidades. Vamos a poner que el exradio se encuentra por acá. Entonces, recordamos que si yo el exradio lo trazo, lo extiendo hasta las prolongaciones, ¿no?, del triángulo del cual es eh, exradio, entonces ese ángulo de acá tiene que ser 90, pues, ¿no? Y este ángulo de acá tiene que ser 90 porque es tangente. Acá tenemos el exradio, le voy a llamar E. Ahora, me dicen que el exradio mide 15, o sea, esto de acá mide 15, entonces esto de acá también mide 15. El triángulo que yo tengo ahí, no conozco sus lados, voy a decir entonces que este lado de acá, por ejemplo, mide A, voy a decir que este lado de acá, por ejemplo, mide B, y este lado de acá, por ejemplo, mide C. Ese va a ser entonces las longitudes de mi triángulo que yo voy a colocar, ¿está bien? Entonces acá, esto va a ser A, esto va a ser B, y esto de acá va a ser C. Esto de acá va a ser C. ¿Qué tenemos acá? Pues, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente, pues, ¿no? Por Poncelet, vamos a indicar por Poncelet, en el triángulo ABC voy a tener entonces que A más B es igual a ¿cuánto? Es igual a C más 2 veces el inradio, ¿no? O sea, 2. Se va a cumplir entonces que A más B es igual a ¿cuánto? Es igual a C más 4. Eso es lo que tendría ahí por Poncelet. Ahora, ¿qué más debemos de recordar? Chicos, tenemos que recordar lo siguiente. Si yo trazo un segmento que va desde este vértice que vale B hasta este otro punto, ¿ok? Que sería donde corta el exradio, recordar que esto es 90. Esta longitud de acá, chicos, va a ser igual al semiperímetro. Esa longitud que estamos viendo ahí va a ser igual al semiperímetro. ¿Está viendo bien? Voy a subirlo un poco. Ahí está. Vamos a acomodarlo. Ahora sí. Vamos a subirlo un poco. Ahí está. Listo. Ese segmento que tengo ahí, chicos, eso es el semiperímetro ¿de quién? El semiperímetro de mi triángulo. Ah, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que A más B más C sobre 2, el semiperímetro, ¿cuánto está valiendo? Está valiendo 15. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener que A más B más C es igual a ¿cuánto? Es igual a 30. Pero A más B, ¿cuánto vale? A más B vale C más 4, pues, ¿no? Ah, perdón, acá es segmento, ¿no? No es grado. Ahí está. Entonces, el valor de A más B estaría valiendo entonces C más 4. Podríamos reemplazarlo, ¿no? Podríamos reemplazarlo ahí. Vamos a reemplazarlo acá, pues, ¿no? Esto de acá, esto A más B, lo vamos a reemplazar por ¿cuánto? Lo vamos a reemplazar por C más 4. Acá nos quedaría C más 4 más C, y esto de acá es igual a 30. Entonces me quedaría que 2C es igual a 26, y de acá obtenemos lo que el problema nos está pidiendo, que sería la hipotenusa del triángulo, que es 13, pues, ¿no? Acá está, entonces C igual a 13. Alternativa correcta, letra D. Muy bien, pasamos entonces al siguiente problema. Problema 7 nos dice lo siguiente, ¿no? En el triángulo ABC, la medida de B vale 40. Muy bien, vamos a graficar entonces por acá un triángulo. Vamos a ver. Por acá entonces vamos a graficar un triángulo, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a colocar por acá, no tan lejos, ¿no? Y por acá. Muy bien, me dice, ¿no? En un triángulo ABC, vamos a decir que esto sea A, que esto sea B y esto sea C. La medida de B nos dicen que vale 40 grados. Eso dice el problema. Además, nos dicen que M es punto medio del segmento que une el incentro con el excentro relativo a AC. Muy bien. El incentro se va a encontrar dentro del triángulo, vamos a ver, se va a encontrar por acá tal vez, y el excentro se va a encontrar fuera, ¿no? Relativo a AC. Chicos, el incentro, el excentro y este vértice B son colineales. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, por acá más o menos hasta acá, vamos a colocar hasta acá, ¿ok?
Voy a tener, por ejemplo, que el incentro se va a encontrar por acá, en este punto que había marcado, y el excentro se va a encontrar por acá. Son colineales, ¿está bien? Ahora, nos piden calcular la medida del ángulo AMC. Ok, vamos a ubicar el punto medio entonces, que sería por acá. Este de acá sería el punto medio M. Ahora, este ángulo de acá se va a dividir porque como I es sin centro, entonces esto de acá es una bisectriz. Entonces esto sería 20 y esto de acá también sería 20. Ahora, M nos dicen que es punto medio. M es punto medio ¿de quién? M es punto medio del segmento que une, ¿no? Nos dice el incentro con el excentro. Entonces quiere decir que esto de acá es igual a esto de acá, pues, ¿no? Es igual a esto de acá. Donde cada uno de estos segmentos yo le voy a dar el valor de A. Voy a decir que esto mide A y esto de acá mide A. Listo. Ahora, para resolver el siguiente problema, vamos a utilizar la siguiente propiedad. Miren por acá. Nosotros tenemos una circunferencia y dentro de esta circunferencia, por ejemplo, está inscrita un triángulo. Un triángulo, por ejemplo, tal que así, pues, ¿no? Vamos a acomodarlo por acá, por acá. Listo. Ahora, como podemos observar, el problema une incentro con excentro, ¿no? Entonces vamos a achicarlo un poco para que se pueda ver bien mejor esta propiedad. Vamos a achicarlo un poco. Ahí está. Entonces, como les había indicado, ¿no? Como les había indicado, el incentro, el excentro y ese vértice, ¿no? Van a ser colineales, o sea, este vértice de acá más o menos hasta por acá. ¿Ok? Entonces, el incentro más o menos se va a encontrar por acá y el excentro más o menos se va a encontrar por acá. Ahora, este punto de acá, este punto de acá va a ser punto medio entre el incentro y el excentro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta longitud va a ser igual a esta longitud de acá. Quiere decir que si esto de acá mide X, esto de acá también va a medir X. Y por propiedad se va a tener también que de este punto a este punto vale X, ¿no es cierto? A estos dos vértices también va a medir X. O sea, esto de acá también va a medir X y esto de acá también va a medir X. Eso quiere decir, ¿no? Que acá no aparece la circunferencia, pero se sobreentiende que este punto que estoy analizando acá es el punto M de mi problema. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo desde este punto M trazo, por ejemplo, hasta A y trazo, por ejemplo, hasta C, trazo desde ese punto M hasta A y hasta C, esas medidas también van a ser ¿cuánto? También van a ser A y A. Eso es lo que se va a cumplir. Eso es lo que se cumpliría entonces en este problema, pues, ¿no? Eso es lo que se cumpliría, según las propiedades que acabo de mencionar. Nos damos cuenta entonces que ese cuadrilátero, ¿no? Que se ha formado, vamos a colocarle, no, acá está, ¿no? El cuadrilátero ABCM es un cuadrilátero inscrito. Y si es un cuadrilátero inscrito, entonces este 20 caería acá también, pues, ¿no? Este ángulo de acá, entonces también vale 20. Por ser isósceles, este ángulo de acá vale 20. Y con eso estaríamos hallando este ángulo de acá, entonces, que estaría siendo 140. 140. Por lo tanto, vamos a colocar por acá. Por lo tanto, tenemos entonces que la medida del ángulo AMC es igual a ¿cuánto? Es igual a 140 grados. Y esa sería entonces la respuesta para este problema 7, ¿no? Alternativa correcta, letra D. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema 8 nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dan como dato, nos dice, ¿no? El punto O es incentro y el punto E es el centro del triángulo ABC. Nos piden calcular el valor de X. Muy bien, entonces voy a unir estos puntos, que, como comenté, son colineales. Ahí está, listo. Yo sé que no cayó exactamente acá, pero es ya cuestiones de gráfico. Entonces vamos a hacer el punto grandote. Acá está, ¿no? Listo. Ahora sí son colineales. Muy bien.
Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Voy a prolongar este segmento de acá, el segmento AB por acá y el segmento AC por acá. Entonces, como E y O es excentro y es excentro e incentro respectivamente, vamos a colocar entonces que este ángulo sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver, este ángulo, por ejemplo, que sea, vamos a llamarle beta, ¿no? Este ángulo de acá también que sea beta y este ángulo de acá, por ejemplo, que sea alfa y este ángulo de acá que sea alfa, por ejemplo, pues, ¿no? Eso es lo que tendría. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo obtener acá? Miren, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, voy a tener lo siguiente acá. Como O es incentro, voy a tener entonces que 100, ¿a qué va a ser igual 100? 100 va a ser igual a 90 más lo que mide el ángulo A sobre 2. Entonces de acá puedo despejar, pues, ¿no? Multiplico todo por 2, me quedaría 200 igual a 180 más A. Y de acá voy a obtener entonces que el valor de A vale ¿cuánto? El valor de A vale 20 grados. Entonces 20 grados es el valor de A. Muy bien, vamos a colocar, y si el grado de A vale 20 grados, quiere decir que cada uno de estos ángulos tiene que ser 10 y este ángulo de acá también tendría que ser 10. Listo, ahora sí. Nos están pidiendo nuevamente, vuelvo a repetir, el valor de X, pues no, nos están pidiendo el valor de X. Entonces, podríamos hacerlo podríamos continuar, em, podríamos continuar entonces aprovechando que E es el centro, con este problema ya queda resuelto, pues, ¿no? Tendríamos que el valor de X sería igual a 90, ¿no? 90 menos el valor de A, que sería 20, entre 2. Entonces acá tendríamos que el valor de X es igual a 80. Y listo. Se acabó el problemita 8 entonces. Se acabó el problemita 8. Alternativa correcta, letra C. Listo. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema 9 nos dice en un cuadrado ABCD. Vamos a dibujar nuestro cuadrado entonces. A ver, por acá. Listo, creo que ya está, ¿no? 3, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 3. Muy bien, listo. Acá está el cuadrado. Muy bien, vamos a colocar los puntos. Acá tenemos el punto A, B, C y D. M y N son puntos medios del lado BC y CD. Vamos a colocar el punto M por acá y vamos a colocar el punto N por acá. Nos dicen que son puntos medios. ¿Qué más nos dicen? AM intersectado con BN nos da el punto P. Entonces vamos a intersectar AM por acá, AM, y lo voy a intersectar con BN. Muy bien, esa intersección nos da ¿cuánto? Nos da este punto de acá, que sería el punto P. El centro del cuadrado, ¿qué punto notable es del triángulo APN? Ok, vamos entonces a cerrar la figura por acá. Listo, tenemos entonces el triángulo APN y nos preguntan el centro del cuadrado, ¿qué tipo de punto notable es? Entonces el centro del cuadrado se va a encontrar por acá, ¿no? Exactamente acá. Necesito averiguar qué punto notable es ese punto amarillo que estoy colocando ahí. Observamos que este segmento de acá, el segmento BN, el segmento AN, ¿no? Como n es punto medio, van a ser iguales. Como n es punto medio, van a ser iguales. Entonces quiere decir que este triángulo de acá es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. Ahora, si yo trazo la altura en ese triángulo, esa altura va a pasar por exactamente el centro. Y recordar que en un triángulo isósceles la altura es mediana y bisectriz a la vez. Ok, entonces quiere decir que este ángulo va a ser alfa y este ángulo de acá también va a ser alfa. Muy bien, tenemos entonces una primera relación. Ahora, si yo salgo desde este vértice
Yo salgo desde el vértice A hasta el otro vértice C, trazando la diagonal. Yo sé que la diagonal va a pasar por ese punto también, que sería el centro. Y observamos que esto de acá también cumple, ¿no? Vemos que son simétricos. Entonces, por ser simétricos, este ángulo de acá le voy a llamar un beta, va a ser igual a este triángulo de acá, que sería beta. Entonces vemos que este punto es la intersección de las bisectrices. Quiere decir entonces que el centro, que le voy a llamar O, ¿está bien? Vamos a indicar entonces que el punto O es intersección de bisectrices, nos da pie a indicar que es el incentro, pues, ¿no? Es el incentro. Alternativa correcta entonces, letra A. Pasamos al siguiente problema, chicos. Problema 10 nos dice, en un cuadrante A o B, por acá tenemos el cuadrante A o B, entonces esto tendría que ser 90, por acá B, nos dicen, ¿no? Inscrita, se traza la circunferencia inscrita tangente a OB, ¿ok? Y al arco AB en P y Q respectivamente, ¿ok? Entonces este punto de acá es P y este punto de acá tendría que ser Q. ¿Qué más nos dice? Si la suma de los radios relativos a PA y PQ del triángulo AQP es 30 centímetros, calcule la distancia de O al lado AQ. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Nos dicen del triángulo AQP, entonces voy a cerrar el triángulo AQP por acá y por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar con los radios, vamos a prolongar esto un poco más por acá y esto por acá también, ¿no? Listo, por acá. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, pues, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, este triángulo de acá. Este triángulo de acá es el triángulo AQP, que es el triángulo del que nos dicen que sus radios relativos a PA, o sea, este lado de acá, su radio más o menos va a estar por acá, pues, ¿no? Si trazamos hasta acá, esto tiene que ser 90, pues, ¿no? Y a PQ, o sea, si su radio más o menos va a estar por acá, si trazamos por acá, esto va a ser 90. Nos piden la distancia desde O hasta AQ. Ah, ok. El problema ya salió, pues, ¿no? No está tan complicado. La cosa era, la cuestión era verlo, pues, ¿no? Entonces por acá, esto es 90, nos piden la distancia y esto va a ser X. Entonces vamos a suponer que el radio relativo a PA se encuentre más o menos por acá. Más o menos se encontrará por acá, pues. Entonces acá trazamos su 90, ¿no? Hasta acá, esto tiene que ser 90. Este es el radio relativo al lado AP. Y vamos a acomodar por acá nuevamente. Esto de acá es el radio relativo al lado AP. Y el radio relativo de PQ, ¿no? Se va a encontrar más o menos por acá, pues, ¿no? Vamos a trazarlo por acá. Por acá. Listo. Entonces esto de acá sería el radio relativo a PQ. Este radio relativo a PQ. Entonces esto de acá es mi X. Ahora sí. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Bueno, por propiedad se cumple que el valor de X es igual al radio relativo de AP más el radio relativo de PQ. Todo esto dividido entre 2. Y con eso ya se termina el problema porque el radio relativo a PA y el radio relativo a PQ por datos suma vale 30. Entre 2, esto nos da 15. Y esa es la respuesta entonces que estábamos buscando, ¿no? Alternativa correcta para este problema, letra B. ¿Listo? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Problema 11 nos dice, en el gráfico E es el centro del triángulo ABC. Nos piden calcular el valor de AP entre PE. Ya. Veamos, pues, ¿no? Vamos a cerrar por acá la figura. Vamos a cerrar por acá. Por acá cerramos. Acá tenemos A y C. Y como les comenté, el incentro y el excentro son colineales con este vértice B. Entonces quiere decir que el incentro se va a encontrar más o menos por acá, pues, ¿no? Más o menos por acá yo voy a encontrar al incentro. Y por la propiedad que les mencioné, de la propiedad
que les estoy hablando, ¿no? Este segmento de acá hasta este segmento de acá y este segmento de acá van a ser iguales. Vamos a suponer que esto sea A, esto sea A y esto sea A. Y por la misma propiedad que les mencioné, ¿no? Les dije que esta longitud de acá medía lo mismo que de P hasta I. O sea, esto de acá mide A. Y con eso ya salió el problema porque nos están pidiendo la longitud de AP sobre PE. Entonces esto AP vale A y PB vale A. O sea, esto de acá vale 1. Y se acabó el problema. Se acabó el problema 11, ¿no? Alternativa correcta, entonces letra D. Listo, pasamos al siguiente problema. Vamos con el problema 12, nos dice en un triángulo rectángulo ABC. Muy bien, vamos a graficar entonces nuestro triángulo por acá. A ver, vamos a graficar entonces ese triángulo. Nos dice en un triángulo rectángulo ABC. Vamos a suponer que este sea nuestro triángulo rectángulo. Por acá más o menos, para que se pueda ver bien la resolución. Ahí está. Ahí está, creo que ahí está bien. Ahora sí. Listo. Este de acá va a ser mi triángulo rectángulo ABC. Nos dicen recto en B. Entonces por acá le voy a colocar A, por acá le voy a colocar B y por acá le voy a colocar C. Nos dicen que I es sin centro y E es el centro relativo al lado BC. Ah, ok. Entonces recordar que esos son colineales, ¿no? Son colineales. Si yo trazo desde A, debe contener, este segmento de acá debe contener al incentro y al excentro. Más o menos va a estar, vamos a colocarlo por acá. ¿Está bien? Entonces, este punto de acá sería el incentro y este punto de acá sería el excentro. Vamos a colocarlo de esta manera. Relativo al lado ABC, nos piden calcular la distancia del punto medio del segmento EI. Ah, ok, nos piden entonces el punto medio del segmento EI. Más o menos va a estar por acá, ¿no? Vamos a colocar que esté por acá. Nos dicen la distancia del punto medio del segmento EI a la recta AC. Ah, ok, entonces quiere decir este segmento de acá. Listo, a la recta AC, el punto medio a la recta AC. Entonces nos piden esta longitud de acá, que le vamos a llamar X, ¿no? X, es lo que el problema nos está pidiendo. Como dato nos dan que el valor de AB vale 3 y BC vale 4. Entonces, miren, si el valor de AB vale 3 y el valor de BC vale 4, entonces quiere decir que este es un ángulo de 53, ¿no? Porque será triángulo, rectángulo. Ahora, como este es 53 y este es sin centro, este es bisectriz, quiere decir que este ángulo de acá vale 53 medios y este ángulo de acá vale 53 medios. Ahora, como esto es punto medio, vamos a hacer lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, 53, este segmento X lo voy a cambiar por un 2A. Esto va a ser un 2A y esto sería 4A, pues, ¿no? Recordar que el triángulo de 53 va de 1 a 2, de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Ahora, ¿qué más puedo hacer acá? Puedo aprovechar este punto medio que el problema nos está dando como dato. Y todo esto que voy a dibujar con naranja van a tener la misma longitud, pues, ¿no? Desde este punto a este punto, desde este punto a este punto, y desde este punto a este punto de acá, ¿no? Al incentro. El gráfico no me ayuda mucho, pero tiene la misma longitud. Ahora sí. Muy bien. Y esta longitud de acá también nos va a servir, pues, ¿no? Listo. Entonces, todo eso que he marcado con naranja van a tener las mismas longitudes, pues, ¿no? Vamos a ver, vamos a calcular, vamos a determinar cada una de esas longitudes.
nos damos cuenta, el segmento AC vale 5, pues, ¿no? Por el pitagórico inicial de 3, 4 y 5. Entonces, como AC vale 5, voy a tener entonces que 5A es igual a 5. Entonces, el valor de A vale 1. Y si el valor de A vale 1, entonces quiere decir que 2A es igual a 2. Y con eso entonces se termina el problema. Alternativa correcta, entonces letra D. Listo, pasamos entonces al último problema de este capítulo, chicos. Problema 13 nos dice, en un triángulo isósceles ABC de base AC, vamos a dibujar entonces ese triángulo isósceles por acá. Ahí está entonces nuestro triángulo isósceles. De bases AC dice, ¿no? Entonces acá voy a colocar A, acá voy a colocar C, y acá iría B. Si G es baricentro, además la medida de ABC vale 37, calcula la medida de AGB. AGB, ya, vamos a ver. Entonces, vamos a trazar acá la altura, a este triángulo le voy a trazar la altura. Vamos a ubicar por acá entonces. Si yo trazo la altura de este triángulo, va a caer más o menos por acá, pues, ¿no? Recordar que la altura es mediana y bisectriz a la vez. Entonces quiere decir que este ángulo de acá vale 37 medios y este ángulo de acá vale 37 medios. Eso va a ser la longitud de ese ángulo, ¿no? Ahora, nos dicen que G es baricentro. El baricentro más o menos se va a encontrar por acá. Vamos a ubicar lo que se encuentre más o menos por acá. Por acá más o menos se va a encontrar el baricentro, sería el baricentro G. Nos piden calcular la medida de AGB. ¿Qué podríamos hacer acá? A ver, veamos. Como esto es baricentro, desde el vértice C yo puedo trazar un segmento también, pues, ¿no? Como es baricentro del vértice C, puedo trazar un segmento por acá que caería en este punto, ¿no? Caería en este punto. Ahora, ese punto sería mediana, pues, ¿no? Justamente porque G es baricentro. Entonces vamos a trazarle las longitudes. Vamos a trazar la longitud, vamos a ver más o menos por acá, este segmento de acá, que no sé cuánto vale, pero yo sé que es igual a este otro segmento de acá. Sé que serían lo mismo, pues, ¿no? Serían lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a trazar la altura. Miren, a este punto le voy a llamar el punto M. En el triángulo MBG voy a trazar una altura. Voy a trazar una altura. Por acá. Entonces, al yo trazar la altura, recordar que el triángulo de 37 medios va de 1 a 3. O sea, esto mide 1, esto mide 3. Va de 1 a 3. ¿Qué más podríamos determinar acá? Pues, ¿no? ¿Qué más podríamos determinar acá? Mm, ¿Qué más podríamos determinar acá? Vamos a aprovechar el triángulo de 37 medios y como les había indicado, estas medidas tienen que ser iguales. Bueno, entonces esto vale 1, esto vale 3, entonces esto vale raíz cuadrada de 10 y esto de acá también estaría valiendo raíz cuadrada de 10, ¿no? Eso es lo que estaría valiendo. Ahora, sigue siendo el triángulo AB, vamos a colocarle acá H, el triángulo ABH sigue siendo un triángulo de 37 medios. Entonces, si esto vale 2 raíz cuadrada de 10, todo lo que se encuentra al frente de 37 medios vale 2 y todo lo que se encuentra en BH tiene que valer 6, ¿no? Tiene que valer 6. Pero entonces, como todo tiene que ser 6, acá tengo el baricentro. El baricentro divide a esta altura de 1 a 2. De 1 a 2. Pero como todo tiene que ser 6, miren, como todo tiene que ser 6, entonces todo esto de acá, vamos a acomodar esto, todo esto de acá tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 2. Todo esto de acá tiene que ser 2. ¿Está bien? Y todo lo que se encuentra arriba tiene que ser 4. Pero yo ya tengo 3. Entonces quiere decir que este segmento de acá tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 1. Este segmento de acá tiene que ser 1. Como me piden la medida del segmento AGB, voy a unir entonces A con G. Por acá hasta acá. Listo. Ahora, como me piden AGB, observo que este ángulo vale 90, entonces triángulo de 1 a 1, entonces esto vale 45 y esto vale 45.
Si esto vale 45 y 45, entonces quiere decir que este lado de acá vale raíz cuadrada de 2, ¿no? Este lado de acá estaría valiendo raíz cuadrada de 2. Por acá lo voy a señalar, raíz cuadrada de 2. Ahora, si esto vale 37 medios, ¿no? Si esto vale 37 medios y esto vale 45, entonces este ángulo que se encuentra acá tendría que valer entonces 127 medios. Ese ángulo tendría que valer 127 medios. Ahora, ya encontré que esta longitud vale 137 medios, como había indicado, ¿no? Como señalé. ¿Qué más? ¿Cómo podríamos terminar este problema? A ver, vamos a ver. Ya, ¿no? Todo esto de acá mencioné que valía 2, pues, ¿no? Todo esto de acá mencioné que valía 2. Todo esto de acá entonces vale 2. Listo, todo esto de acá vale 2. Entonces, observamos que esto de acá también es un triángulo de ¿cuánto? Es un triángulo de 45 grados. Y para completar, este ángulo de acá tendría que ser de 53 medios. Eso es lo que tendríamos, pues, ¿no? A nosotros nos piden calcular la medida de AGB. Entonces, por acá le voy a colocar, necesito hallar este ángulo de acá, le voy a colocar X. Este de acá va a ser un X, ¿ok? No es el X que tengo que calcular, simplemente va a ser un X. Pero miren, tengo 53 medios, tengo 127 medios, entonces el X sí o sí tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 90. Entonces voy a tener acá que la medida del ángulo AGB tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 90 más 45. Por lo tanto, voy a tener que la medida del ángulo AGB es igual a ¿cuánto? Es igual a 135. Y con eso, chicos, queda resuelto entonces todo este material, semana 15, si no me equivoco, semana 15 del curso de geometría, ¿no? Capítulo, semana 15, no, sí, creo que sí es semana 15, ¿no? Semana 15, capítulo de puntos notables 1. Por favor, no olviden compartir el video, suscribirse, darle like y dejar su comentario, chicos. Agradecería bastante su apoyo. Muy bien, sin más que decir, me despido, chicos. Chau, chau.